La compañera Cintia Silva Maturana es bióloga, ha trabajado apoyando los derechos de los pueblos indígenas y la consolidación de sus derechos territoriales, así como la reivindicación de los modelos propios de gestión y acceso a los sistemas naturales. Tiene experiencia en gestión de áreas protegidas y educación ambiental. Ha sido viceministra de Medio Ambiente, Diversidad, Cambio Climático, Gestión y Desarrollo Forestal en los periodos 2010-2012 y 2016-2019 en el gobierno del presidente Evo Morales. En estos periodos en los que se formuló, es en estos periodos en los que se formuló la Ley de Derechos de Madre Tierra y Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Bien Vivir. El Programa Nacional de Lucha contra el Tráfico de Vida Silvestre, la Política y Estrategia Nacional de Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad en Bolivia, el Programa Amazonía sin Fuego, para transformar los sistemas productivos hacia la sustentabilidad, entre otros. Agradecemos que finalmente nos hayamos podido conectar, Cintia, y también agradecemos pues la agenda, ¿no? Siempre es una cuestión de coincidir aquí en estos temas cibernéticos. Pues bueno, tienes la palabra, Cintia. Muchas gracias por estar aquí finalmente y continuamos entonces. Bueno, más bien muchas gracias por esta oportunidad a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Voy a aprovechar de tratar de compartir mi pantalla. Espero que ya la puedan ver. Sí, ya la pueden ver. Sí, la vemos. Ya. Y bueno, en relación a la invitación tan amable que me han hecho compañeros de nuestro México, yo le decía a la compañera que se comunicó conmigo que ustedes son el norte de nuestro sur. Así que es una alegría estar aquí y bueno, yo espero que esto sea más como un diálogo que como una clase, principalmente porque en los ámbitos ambientales, de derechos de la madre tierra y de cambio climático, desde la perspectiva de nuestros propios proyectos políticos en Bolivia, en México, qué sé yo, en Argentina, ahora Colombia, las visiones pueden ser bastante distintas, pero son compartidas en el sentido de que sabemos que se necesitan hacer cambios estructurales en los sistemas económicos, políticos, coloniales, de dominación, etcétera, y que no se trata solamente de una lucha ambiental. Y es en ese sentido que yo quiero compartirles un poco de la experiencia boliviana en algunos de estos temas y bueno, por supuesto también escucharles y aprender de ustedes, ¿no? Entonces, he pensado como en 4 líneas de diálogo, que es el enfoque de los derechos de la madre tierra en Bolivia. Un poquito vamos a lo largo de la charla a tocar los temas de desempeño económico versus conservación de la biodiversidad. Nos vamos a preguntar, porque a nosotros se nos acusa mucho de ser como traicionar nuestro propio discurso en favor de los derechos de la madre tierra porque mantenemos un extractivismo. Entonces también nos vamos a preguntar de qué estamos hablando y finalmente vamos a tocar un poquito los temas de transición energética versus soberanía energética en nuestra región. Y por supuesto estoy aquí también para escucharles y escuchar cualquier pregunta, etc. Entonces, empezando, abordando desde la defensa del medio ambiente, a mí me parece súper importante dejar en claro que todos tenemos la seguridad de que la defensa del ambiente es una responsabilidad y una necesidad. Creo que todos y todas tenemos la idea de que la capacidad de resiliencia de los ecosistemas naturales está llegando a un límite vinculado con los modelos de producción, de extracción, los modelos económicos que han venido desarrollándose en nuestros países desde hace décadas. Lo que nos enseñaron, yo no sé, supongo que ustedes también en la escuela cuando éramos chiquitos, de que hay recursos renovables y no renovables, hoy en día sabemos que todos los recursos son no renovables en la medida en que el uso, el manejo, la demanda que tenemos de los sistemas naturales sea insustentable, sea irresponsable, por un lado, pero también por otro lado responda a sistemas de acumulación y de explotación que son los que han venido desarrollándose en nuestros países a lo largo de décadas, como decía, y uno de ellos
el agua es algo súper importante para el desarrollo, para el acceso a derechos, para que las personas tengan igualdad de oportunidades, tengan salud, y evidentemente es un recurso finito en la medida en que no podamos establecer sistemas sustentables de uso y de manejo y de recuperación y de reciclaje, etcétera, ¿no? Y obviamente tenemos claro que el crecimiento humano cada vez nos demanda mayores recursos, mayor energía, más alimentos, y por tanto también más zonas productivas, pero esto no necesariamente quiere decir que necesitamos caminar hacia sistemas insustentables a la vez que avanzamos hacia lo que son sistemas justos y equitativos para todas las mujeres y hombres de nuestros países, ¿no? Entonces es importante empezar a reflexionar, me parece, sobre las vertientes del pensamiento. Hay una vertiente que ha venido desde el ambientalismo, que yo llamo ambientalismo más neoliberal, más de pensamiento colonial, que nos ha enseñado y que nos lleva enseñando que tenemos que proteger la naturaleza, que tenemos que evitar botar la basura, que en fin, que debemos cuidar el agua, que debemos apagar la luz en nuestros hogares un día al año, y con eso nos convencen que estamos en el camino del cuidado del medio ambiente, pero no se cuestionan la situación de la equidad, la situación de los derechos de las personas. Y por el otro lado está la vertiente nuestra, ¿no? La de nuestros países, que estamos hablando de la necesidad de construir proyectos políticos, proyectos de transformación, modelos de desarrollo distintos, donde la justicia social van de la mano de la justicia ecológica y de la justicia climática. En ese sentido, es fundamental situarnos. Es decir, si vamos a hablar de la defensa del ambiente, tenemos que situar nuestra posición, y podemos situarla, como les decía, desde la posición de la defensa ambiental del modelo monocultural y neoliberal, el que ignoró durante siglos, la presencia y la riqueza de la diversidad cultural histórica de nuestros pueblos. Nos presenta a los seres humanos como la amenaza que hay que combatir, y valora, por lo menos este es un ejemplo boliviano, pero pasa en muchos de nuestros países en América Latina, valora mucho a los pueblos indígenas en la medida en que ellos sean guardianes armónicos de la naturaleza, pero en la medida en que se vuelven colectivos y sujetos históricos en proceso de transformación, ya no los reconocen como indígenas y ya no los valoran como agentes fundamentales del cuidado de la naturaleza, ¿no? Eso es algo que nosotros llamamos el colonialismo ambiental, que nos ha colonizado a lo largo de varias décadas, y por lo tanto que se vuelve funcional a modelos de explotación de las personas, mientras mira a la naturaleza como este bien prístino que hay que proteger a costa incluso de los derechos de las personas y de los pueblos a desarrollarse. Y entonces también nos podemos situar donde nos situamos en Bolivia para desarrollar políticas públicas, que es desde la lucha y desde los conocimientos de los pueblos, del sujeto histórico de transformación, y por supuesto dentro de este sujeto histórico la presencia de los pueblos indígena, originario, campesinos, como sujeto y como la fuente del conocimiento y de la fuerza de nuestro proyecto político, es central. En ese sentido, por ejemplo, solo por poner algunos ejemplitos de lo que es ese ambientalismo colonial, nos ha pasado en Bolivia, y creo que pasa en algunos otros lugares, que es mucho más fácil movilizar cientos y miles de personas en favor de los derechos de los animales que lograr acumular suficiente fuerza social para lograr transformaciones en favor de los derechos de las personas. Es mucho más fácil, lo que les decía, movilizar sentidos comunes en favor de pueblos indígenas que están muy vinculados a los sistemas naturales y viven en sistemas más equilibrados,
como custodios de la naturaleza, asépticos, armónicos, que realmente sumarse a sus reivindicaciones y a sus luchas en las que plantean que tienen derecho a nuevas transformaciones, ¿no? Y también nos toca ir reflexionando sobre los dispositivos de la conservación de la biodiversidad, no para dejarlos de lado, como decía al principio, todos tenemos claro que necesitamos tener una mirada de garantía de los equilibrios de nuestros sistemas naturales, pero por ejemplo las áreas protegidas en muchos casos pueden convertirse en dispositivos de despojo territorial, social y cultural de las sociedades que viven en las áreas donde se declaran áreas protegidas. En Bolivia, hace muchos años se decidió que la presencia de los pueblos indígenas y de las comunidades locales era compatible con la declaración de áreas protegidas desde esta mirada del ambientalismo colonial y por supuesto no se les ha expropiado las tierras, pero se les ha expropiado el derecho a tener una visión propia de desarrollo, una propia visión del camino hacia donde quieren ir, porque hoy viven dentro de algunas comunidades y pueblos viven dentro de áreas protegidas o sus territorios se superponen y por lo tanto tienen que aceptar que las normas de gestión de las áreas protegidas son las que dirijan sus destinos. Entonces son todos estos temas que tenemos que irlos reflexionando en estos procesos transformadores en los que nos encontramos sumidos en nuestra región. Entonces nosotros planteamos que las políticas públicas, en primer lugar, no pueden diferenciar lo ambiental de lo que es la mirada de desarrollo, más bien tiene que ser parte. Lo ambiental es una dimensión de la propuesta de desarrollo. Y desde ahí tenemos que reconocer, valorar y fundar nuestras acciones sobre las visiones y los procesos multiculturales. Entender que las construcciones del diálogo naturaleza y cultura no hay uno solo, hay una diversidad, debería decir, no son uno solo, hay una diversidad de miradas de lo que es naturaleza y cultura, donde las construcciones deben tener una base territorial y en ese territorio necesitamos dialogar los modelos que deseamos poner en marcha, respetando siempre a los que son titulares de derechos por encima de todo. Y por supuesto reconocer que hay sistemas de conocimientos complejos, vivos y vigentes que hoy nos ayudan a repensar nuestras rutas, nuestros modelos de desarrollo, nuestras visiones como países y como sociedades. En Bolivia, entonces, estos sistemas de conocimiento, estas visiones que vienen desde el bloque popular, sobre todo desde los pueblos indígenas, originarios y campesinos, nos han alimentado para desarrollar lo que es no solamente esa visión utópica de ese modelo civilizatorio del vivir bien que está en nuestro horizonte, sino además ir construyendo algunos conceptos que hemos logrado poner en algunas normas nacionales. Sin embargo, hay que decir que esto es un proceso en construcción y que así como a veces avanzamos en algunos momentos o retrocedemos o tenemos que repensar el debate y la reconstrucción de los diálogos, ¿no? Y en ese sentido, viniendo desde ese conocimiento de nuestros pueblos indígenas, pero también desde la reflexión del ecosocialismo y de otras vertientes de pensamiento donde entendemos que la naturaleza no es algo prístino, allá lejitos, que uno lo tiene que cuidar, sino que la naturaleza como la conocemos hoy es fruto de ese diálogo histórico con los sistemas socioculturales y los sistemas políticos de los seres humanos que han ido construyendo modelos, los espacios territoriales como los conocemos hoy. Entonces, hemos tratado de entender que esa debe ser la base de las políticas públicas, entendiendo los sistemas naturales, socioculturales y políticos y económicos productivos dialogan permanentemente y esos son los equilibrios que debemos buscar. A eso le hemos llamado sistemas de vida y lo hemos puesto en nuestra normativa, ¿no? Como les decía, son fruto de la dinámica y compleja interrelación multidimensional entre los sistemas naturales y los sistemas humanos, económicos, políticos, sociales, culturales. Confluye en ellos, entonces, la amplia diversidad de procesos naturales, pero también de las dinámicas socioeconómicas, institucionales y culturales, y eso esperamos ir construyendo sobre esa base el sistema de planificación en el Estado.
Y es sobre eso que hemos construido lo que sería los derechos de la madre tierra. Ya no, y ahí tenemos, por ejemplo, una diferencia con el diálogo y la construcción en Ecuador. Nosotros no vemos a la madre tierra, por lo menos en nuestra normativa, como la naturaleza o como el planeta sin nosotros. Nosotros entendemos y la hemos formulado así en nuestra ley de derechos de la madre tierra y en la ley marco de madre tierra y desarrollo integral para vivir bien, como si bien como una entidad jurídica, pero no separada de lo humano. Entonces, entendiendo que los sistemas de vida son esta confluencia de sistemas sociales, culturales, económicos, políticos y naturales, entonces la suma de los sistemas naturales y su interrelación, los sistemas de vida, entonces constituyen la madre tierra. Entonces la madre tierra está constituida por sistemas naturales, sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas políticos que dialogan permanentemente. Y es entonces que los derechos de la madre tierra nosotros los hemos extendido a partir de lo que son los derechos colectivos garantizados en nuestra constitución política. Entonces, no estamos dándole derechos a los ríos o a las montañas por separado de los derechos humanos, sino que estamos planteando que ambos, que los derechos de ese conjunto, de ese sistema dialogante deben realizarse de manera equilibrada y conjunta. Entonces eso nos permite a nosotros avanzar no contraponiendo el derecho de la naturaleza versus el derecho humano y ver cuándo debo ir por un lado y cuándo ir por otro, sino que buscamos, mucho más complejo, que ambos puedan terminar ejerciéndose de manera completa, ¿no? Claro, esa es la visión de la línea de la utopía, de hacia dónde vamos, ¿no? Pero en ese sentido, entonces hemos normado, puesto en la norma nosotros humanos, no solo como especies, porque esa es otra distorsión. Perdón, ¿me dicen que nos escucha? Se detuvo por un momento, pero ya escuchamos. Se escucha bien. Qué susto. No solamente como humanos, y esa es una distorsión del colonialismo ambiental también, no solo somos una especie, sino también somos una sociedad, somos sociedades, somos colectivos sociales. Veo que se ha caído la señal de mi computadora, enseguida voy a conectarlo, pero voy a seguir conversando con ustedes. Entonces decíamos, estos derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, es un derecho garantizado no solamente para los seres humanos, sino también para los sistemas naturales. Y entonces tenemos que buscar cómo ese derecho a la vida pueda hacerse efectivo, permanentemente en ese conjunto. Entonces, les decía, estos derechos, la idea es que puedan aplicarse no solo a los sistemas naturales, sino a los sistemas de vida en la comprensión de esa relación humano-naturaleza, sociedades humanas y naturaleza. En ese sentido, estos derechos se ejercen colectivamente en nuestra normativa y definen una nueva forma de abordar las problemáticas ambientales desde una mirada mucho más integral y de derechos. Por ejemplo, el derecho a la capacidad de regeneración de la madre tierra, que es algo tan importante para mantener los ecosistemas funcionando, también significa, y no significa protección y conservación, sino que también significa superar modelos de desarrollo que se basan en la apropiación individual privada de los valores que produce la naturaleza, los sistemas naturales, y construir modelos de desarrollo con un horizonte en el bien, que aprovechen esos valores de regeneración de los sistemas naturales como lo conocemos, sino de una regeneración de los sistemas de vida donde se aplica a los sistemas naturales y a los sistemas humanos buscando la transformación del modelo económico, político, cultural, social que nos ha conducido a la situación de crisis planetaria en la que nos encontramos. Ahora, estos sentidos están en construcción, porque evidentemente
esta mirada colonial de lo ambiental ha sido pues un proceso histórico de instalación de sentidos comunes en la sociedad, e incluso nuestros compañeros y compañeras en las organizaciones indígenas que están debatiendo la transformación del Estado, de repente lo declarar esta área protegida o evitar botar la basura, y no todavía como sociedad lo hemos llegado a la profundidad del debate que estamos pretendiendo para entender que lo ambiental es una dimensión de esta visión de construir el vivir bien, y que no pasa por una mirada colonialista de la protección, sino por una mirada de la transformación, apropiación, de superación de las inequidades también. Entonces, también es importante decir que esto nos lleva a las reflexiones de que estos derechos no solo se pueden hacer realidad en esta mirada de transformar el modelo económico, por ejemplo, sino que también nos toca entender cómo ese modelo explota a los seres humanos, explota los cuerpos de las mujeres, explota la naturaleza. Entonces, estamos hablando de transformar sistemas de dominación, que es la única vía para asegurar también, y no vemos que solamente cuidando la naturaleza vayamos a lograr las transformaciones profundas que aseguren que esa naturaleza siga viva en las siguientes décadas, como además nos lo dice la crisis climática que estamos enfrentando, ¿verdad? Esta ya es una crisis global, y creo que más o menos todos y todas estamos de acuerdo que las personas y las naciones más afectadas por el cambio climático y este problema. Por ejemplo, nuestro aporte en emisiones de gases de efecto invernadero, es tan poquita, tan bajita, que si nosotros desapareciéramos como nación, como país, como sociedad, igual no pasaría nada en el planeta, seguiríamos en el mismo curso. Entonces, las iniciativas que se están dando en el marco de las convenciones internacionales tienen mucho que ver con cargar sobre las personas y las naciones con la responsabilidad no solo de adaptarse, sino de además mitigar el cambio climático, pese a que nuestra responsabilidad en la situación de la crisis global es, si no cero, casi ninguna. Además, hay que tener muy en claro que el 70% de emisiones históricas de gases de efecto invernadero provienen de las 100 corporaciones más contaminantes del planeta. Es decir, no solo estamos hablando de un tema de países, sino de entender que las transnacionales, el modelo neoliberal de apropiación de los derechos, de los valores de los seres humanos y de la naturaleza, pues nos ha llevado a la situación donde estamos. Entonces, en el caso de Bolivia, es importante decir, y solo voy a relacionar el tema de crisis climática con el ámbito energético, como me habían pedido ustedes, pero hay muchos temas que debatir. Pero efectivamente hay una intencionalidad actual y una presión sobre la transición energética y la descarbonización de las economías y la conversión de las economías basadas en sistemas en hidrocarburos, por ejemplo, a energías más sustentables. Eso viéndolo desde afuera, por supuesto que es el camino que hay que seguir. Sin embargo, hay que decir que algo que es muy importante, y es que no todos los países estamos en el mismo lugar y no todos los países podemos hacer la inversión de la descarbonización de nuestras economías cuando estamos trabajando en la brecha de la equidad social. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos nos ha permitido que el gas
le llegue a la población boliviana en casi todo el territorio nacional, particularmente en los núcleos urbanos, pero grandes, medianos, chiquitos, y ha permitido, además, que por un lado los emprendimientos económicos de pequeña escala, pues energía de muy bajo, desde de los últimos 15, 16 años en que la única posibilidad era acceder a energía eléctrica costosísima, ¿no? Entonces el acceso al gas como base de la energía para las viviendas, para los procesos, de transformar la situación de exclusión y de inequidad y además generar indicadores de superación de la pobreza muy importantes. Hoy en día, obviamente, la discusión está en cómo avanzamos y cuánto avanzamos hacia las energías renovables. Pero, en ese sentido, el mantener la visión de nuestro proceso, en nuestro proyecto político, entonces estaba en los índices, en lo que son los acuerdos nacionales. No, el siguiente, por favor. Lo que son los compromisos nacionales determinados voluntariamente, que es la forma en la que los países desarrollados han logrado forzarnos a todo el globo, en lugar de seguir con la vía de lo que eran los acuerdos obligatorios, de cumplimiento obligatorio que se habían pactado en la primera, digamos, en la primera fase histórica de la Convención de Cambio Climático. Ahora estamos en lo que son los aportes voluntarios. Y hay que decir que las propuestas voluntarias de los países como los nuestros en Latinoamérica son siempre más ambiciosas y más comprometidas con el planeta de lo que son los compromisos de los países en desarrollo, los países desarrollados, ¿no? Pero un tema que quiero llamar la atención sobre lo que nosotros estamos haciendo entonces, en el ámbito energético nosotros hemos puesto en nuestros compromisos todo lo que es nuestra intención de caminar hacia energías más sustentables, pero primero, y por supuesto por encima de todo, nuestra primera meta está como acceso universal. Nosotros, y lo hemos plasmado en nuestra declaración, que acompaña las NDCs, hemos establecido con claridad de que hay un problema estructural en el cambio climático y es el capitalismo. Y no vamos nosotros a hacer propuestas que excluyan nuestra mirada sobre equidad e inclusión. Entonces, si bien vamos a avanzar hacia un mayor uso de energías alternativas, nuestro primer camino es el acceso universal a la energía en la cobertura nacional a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, como una meta de los índices. También una segunda meta, no voy a ponerlas todas, pero voy a poner 2 o 3 ejemplos que me parecen importantes. Una segunda meta tiene que ver con que los usuarios también puedan producir energía sustentable y puedan vincularse a lo que es el sistema interconectado nacional, de manera de aportar con energía a nuestro sistema nacional y aportar también a la mayor cobertura, pero generando ingresos para sí mismos. La siguiente, por favor. También esperamos que la participación de las energías renovables en lo que es la cobertura de energía en nuestro país llegue al 79% proveniente de plantas de energía renovable. Nuestra meta cuarta, perdón que está en inglés, también habla de lo que son nuestras metas en energías alternativas. Y tenemos una meta 9 que es bien interesante, y es porque esperamos avanzar mucho en lo que es los vehículos eléctricos, con una importante participación de vehículos en nuestro parque automotor, porque además en Bolivia nuestras fuentes móviles no solamente son una fuente
de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que tenemos un problema muy serio de contaminación de nuestras ciudades. Tenemos Cochabamba, una de nuestras ciudades que tiene casi los mismos niveles de contaminación que Ciudad de México, ahora que estamos hablando con ustedes. Y eso es muy grave porque nuestra Cochabamba es una ciudad muy, muy pequeñita comparativamente con Ciudad de México. Entonces tenemos algunos problemas en lo que es la transición de automóviles, de nuestras fuentes móviles de emisiones de contaminación, no solamente pensando en el cambio climático, sino en la necesidad de avanzar hacia modelos menos contaminantes en nuestras ciudades. Entonces, estas cuatro metas que les pongo en el ámbito de nuestras NDCs en energía les pueden mostrar que sí, Bolivia pretende ir hacia las energías más sustentables, pero no estamos hablando de retroceder en lo que es el avance sustancial de acceso al gas que nos ha permitido en la última década, como les decía, tener avances sustanciales en lo que es equidad social. Entonces, es importante, y les puse aquí lo que les decía al inicio, ¿no? Y es que Bolivia reconoce las causas estructurales del cambio climático en el actual modelo antropocéntrico, pero también capitalista y neoliberal, que se dedica a la acumulación y a la explotación de los sistemas naturales, de los sistemas humanos y, por supuesto, de las mujeres y los hombres en nuestro país, en nuestros países y en todo el globo. La siguiente, por favor. Entonces, a la luz de estos elementos, nos toca reflexionar sobre esto del extractivismo que suele ser una manera en la que el ambientalismo colonial ataca, por lo menos en nuestro caso, y lo hemos visto en varios otros países, nos ataca diciendo que hemos abandonado nuestra visión de avanzar en los derechos de la madre tierra, continuando con un extractivismo permanente. Y yo pienso y planteo que evidentemente en el ámbito de los hidrocarburos, como les he explicado, los hidrocarburos pueden ser una meta, lo que nos convertiría en un país extractivista y abandonaríamos nuestras metas y nuestros principios del proyecto político, o puede ser una vía. En nuestro caso ha sido hasta el momento una vía no solamente como derecho de acceso al gas, sino además que la renta petrolera nos ha permitido financiar las políticas sociales desde el momento en que el presidente Evo Morales asume el gobierno, y no solamente genera una serie de bonos o de acceso directo a la redistribución de la riqueza del Estado, sino que además financia importantísimas políticas como el acceso a la vivienda, el sistema de salud y muchísimos otras políticas que de otra manera no habrían tenido posibilidades de hacerse realidad en el país. Esto, por supuesto, como les decía, va acompañado de un seguimiento muy cercano a lo que son estándares ambientales en esa industria. Sin embargo, les dejo ahí un tema que en Bolivia y en muchos países tenemos que reflexionar, hablando de otro ámbito extractivo que es el minero. Ahí sí tenemos problemas, ahí sí no estamos avanzando como nos gustaría, ni en los estándares ambientales, ni en lo que es la renta minera para las políticas sociales, ni en lo que son procesos de equidad social y justicia social en los empleos. Entonces, la minería, sobre todo la MAPE, la minería del oro, la minería artesanal, es un ámbito en el que necesitamos trabajar con mucha más fuerza. Tenemos problemas muy graves y creo que los compartimos, por lo menos en el caso de América del Sur, sí los compartimos con muchos países. Pero entonces, usar extractivismo como una mirada política de ataque a gobiernos progresistas nos parece un facilismo innecesario. Creemos que se debe profundizar en esta mirada integral de cada uno de estos ámbitos de desempeño o de desarrollo económico que nuestros países están implementando, ¿no?
y sin embargo, sin abandonar lo que dice ahí, el desempeño ambiental y la soberanía sobre los recursos que van absolutamente de la mano. Pero también tenemos que reflexionar en cómo, a pesar de que nos imponen o pelean los países desarrollados en generar indicadores muy duros hacia la descarbonización de la economía, hacia lograr que haya una disminución del uso de los recursos de hidrocarburos que se queden bajo suelo y además usan a los movimientos y a las organizaciones ambientales en esa tarea de presión. También, por el otro lado, países como Alemania están retornando a la economía más carbonizada. Entonces, ahí tenemos que empezar a situarnos en el debate. La siguiente, por favor. Tenemos que situarnos entonces que la disminución, y lo ha dicho también la CAF, este texto que está ahí copiado lo dice la CAF, que la disminución del uso de combustibles fósiles para frenar el calentamiento global llegó para quedarse, eso lo dicen muchos. Y la región tendrá que adaptarse a tener una mayor demanda de energía eléctrica verde y una reducción de las rentas producidas por los hidrocarburos. ¿Qué es lo que les mencionaba? O sea, por un lado, la renta petrolera, la renta del gas a nosotros nos ha permitido implementar importantísimas políticas sociales de la mano de estándares ambientales. Sin embargo, hoy las tendencias hacia las energías renovables y a dejar el uso de combustibles fósiles nos indica que tendremos que tener una disminución de la renta petrolera y ahí nos tenemos que cuestionar cómo vamos a complementar esa renta y esos ingresos. ¿Qué hay que hacerlo? Porque tampoco pensamos nosotros que debamos seguir por la vía de los combustibles fósiles, pero es claro que estos debates no son ambientales. No puede solo el ambientalismo colonial exigir ciertas decisiones cuando afectan a la ruta de un modelo más integral y que busca una justicia social, ecológica y ambiental, climática de la mano, ¿no? Y ahí entonces sí nos queda en pregunta y en particular en la relación con México y es el litio, ¿no? El litio es sin duda un elemento que puede llevarnos hacia una transición energética, pero que tiene que ver también con integración regional. Pero evidentemente es un ámbito en el que, y hay que felicitar obviamente la decisión de nacionalizar el litio por parte del presidente López Obrador. En nuestro caso es un recurso del pueblo boliviano que administra el Estado y que nos ofrece la posibilidad de dar saltos adelante. Y sin ninguna duda, también hay que estar alertas porque el litio ha sido una de las razones para, para que ocurra el golpe de Estado el 2019 contra nuestro presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros pensamos que se debe plantear es que la transición energética puede y debe ser un proceso de soberanía energética que debe ir partiendo de las políticas y de las visiones propias de cada país, analizando la situación de desarrollo y las necesidades de desarrollo que tiene cada una de nuestras naciones. Pero también tiene que basarse en una integración regional. En este caso puede ser el litio, pero en general en varios elementos debemos trabajar hacia la integración regional. Las metas que podamos construir juntos deben beneficiar a los procesos productivos, pero también a las necesidades sociales. Y son decisiones de geopolítica. No nos olvidemos que, por ejemplo, Venezuela, que está siendo tan agredida por el imperio, tiene reservas enormes de hidrocarburos y por supuesto el mantenerlos en subsuelo y disminuir la renta petrolera a cero es una manera de estrangular un país que necesita avanzar también en la ruta del desarrollo. La siguiente, por favor. Ya nos queda poquito. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros les queremos decirles es que no hay, lo que les dije al principio, no hay recetas y no hay un solo camino. Es un camino en permanente reflexión, en permanente desarrollo, pero las políticas ambientales no pueden estar disociadas de los debates
del modelo, el desarrollo político, económico, social, el proyecto político que cada país haya adoptado. En nuestro caso, nuestra transición sigue en debate, ¿no es verdad? Vemos que como país de la periferia del sistema mundo, Bolivia ha aportado mucho más al desarrollo de Europa durante la colonia de lo que hemos aportado a nuestro propio desarrollo. El elemento que puede romper esta contradicción es justamente la industrialización, la posibilidad de transformar nuestras materias primas, y para eso la presencia del gas en su momento ha sido central, y hoy el litio puede ser igual el salto cualitativo fundamental para nuestros países. Pero nos tenemos que seguir reflexionando en cómo los procesos industriales, o sea, el avance hacia los procesos industriales debe cortar también con la visión y las prácticas y las formas capitalistas. Y entonces nos preguntamos cómo desarrollar o innovar procesos de industrialización que estén de acuerdo a los ciclos reproductivos de la naturaleza, que permitan diálogos intercientíficos con nuestros pueblos indígenas y sociedades indígenas, y que concluyan con el debate y decisiones de un pueblo organizado. Estamos históricamente en un punto donde existe la acumulación suficiente, social, política, para plantearnos estos debates. Nosotros creemos que sí. Y el panorama inminente de la crisis climática debería acelerar los procesos sociales en tiempo y espacio, tanto hacia la transformación social, ecológica y económica y política en nuestros países de lo que ha sido en el pasado. La última, por favor. Entonces, de nuevo, simplemente volverles a decir que para nosotros el reflexionar lo ambiental en el ámbito del desarrollo no puede ser un objetivo en sí mismo, debe ser transformador, debe ser parte del proceso de desarrollo. En nuestro caso, planteamos que debe situarse dentro de un modelo de desarrollo que va hacia el horizonte civilizatorio que estamos construyendo, el vivir bien o el buen vivir. Debe situarse en el territorio, entender las dinámicas territoriales, y debe situarse desde el sujeto transformador, el sujeto histórico de nuestros procesos. Y debe, por tanto, cuestionar todos los modelos de dominación, el modelo de dominación sobre la naturaleza, el modelo de dominación sobre los pueblos indígenas y sus derechos y territorios, y el modelo de dominación patriarcal sobre los cuerpos y derechos de las mujeres y los ciudadanos que son parte de otras diversidades. Eso quería compartir con ustedes y estoy a disposición para las preguntas.